Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder compartir una palabra con ustedes en esta tarde. Y a veces nos ponemos a pensar por qué el mundo está tan violento, por qué hay tanta violencia en el mundo, por qué las personas están tan alejadas de Dios. A veces podría caber la pregunta si es que nosotros como padres instruimos mal a nuestros hijos, el por qué se vuelven tan violentos, por qué se vuelven tan de malos pensamientos muchas veces. Cuando vemos las cosas que suceden en el mundo, nos damos cuenta que nos encontramos con un mundo que está como un poco vacío del Señor. Y esa es una muy buena pregunta que a veces tenemos que hacernos, el por qué el mundo está como está, por qué está tan violento, por qué dice la palabra en Isaías 5:20, dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y son preguntas que a diario nos hacemos cuando vemos cosas que suceden como jóvenes a temprana edad, viven en vicios, jóvenes a temprana edad se prostituyen, jóvenes a temprana edad aprenden a matar, a asesinar, jóvenes a temprana edad están en una cárcel y jóvenes a temprana edad aparecen muertos por los montes y jóvenes a temprana edad los ve uno como indigentes en las calles. Y entonces uno se pregunta qué ha sucedido, cuál ha sido el problema. Hemos fallado nosotros al instruir a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, dice, no se apartará. A veces se nos olvida esa parte tan importante porque muchas veces no conocemos contra qué es lo que nosotros realmente peleamos. Y la palabra de Dios también dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, potestades, huestes celestiales, dice, de maldad. Entonces, muchas veces, tal vez no le hemos dado la importancia de instruir a nuestros hijos, porque no sabemos con lo que ellos se encuentran en el camino, porque no sabemos qué es lo que los está instruyendo en la calle a ellos. Y por eso creo que hoy vemos un mundo violento, un mundo que necesita tener el corazón de Dios, que necesita tener el Espíritu Santo en sus vidas. Cuando la palabra de Dios dice en Juan 10:10, dice que el diablo no vino, sino dice que el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Dice, se está refiriendo a precisamente algo que está destruyendo al mundo, algo que está destruyendo lo que un día Dios hizo, que fue el ser humano. Entonces por eso encontramos un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, un mundo frío, un mundo sin amor al prójimo, un mundo completamente en desobediencia. El diablo vino a secar al mundo espiritualmente. A eso vino el diablo, a secar al mundo espiritualmente.
Por eso dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. A destruir, a robar y a matar el diseño de Dios. ¿Qué es el diseño de Dios? El ser humano, somos usted y yo. Él vino a ver cómo nos corrompe y cómo nos lleva a la muerte, a una muerte espiritual. Pero Jesús dice, en ese mismo versículo, Jesús dice que Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea Dios porque nos da este tiempo con ustedes. Por eso yo le puse a este tema, en el nombre del Señor, yo le puse a este tema, una vida sin Jesús es una vida sin vida. Cuando nosotros nos vamos al contexto de lo que sucede en Ezequiel 37, nos encontramos a Dios preguntándole a Ezequiel si aquel valle de los huesos secos podrían vivir. La palabra de Dios dice en Ezequiel 37 que Ezequiel es llevado al valle de los huesos secos por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios le pregunta si aquel valle de los huesos secos, donde dice Ezequiel que habían una gran cantidad y habían de gran manera, y en gran manera eran muy secos, dice Ezequiel. Sin embargo, en ese contexto, lo que nosotros encontramos es a Dios hablándole a Ezequiel acerca del pueblo de Israel, que si leemos Ezequiel 36 nos damos cuenta que en realidad Dios en el 37, en el contexto del capítulo 37 de Ezequiel, lo que él está hablando es del pueblo de Israel, un pueblo de Israel que se había alejado de Dios, un pueblo de Israel que andaba mal, que se había secado espiritualmente, y Dios le llama huesos secos. Entonces, cuando vemos el capítulo 37, nos damos cuenta que en realidad Dios está hablando del pueblo de Israel que espiritualmente se había secado, andaba en malos caminos. Y Dios le hace la pregunta a Ezequiel y le dice si vivirán esos huesos secos. Porque Dios compara al ser humano con huesos secos, lo compara cuando el ser humano no está lleno de su espíritu. Entonces Dios le llama huesos secos. Y más adelante en la palabra lo podemos confirmar cuando en la iglesia de Sardis, eso está en el Apocalipsis, nos damos cuenta cómo el Señor le llama a los muertos vivientes. O sea, le llama a personas que espiritualmente están muertas, pero que en la carne están vivos. Dios le llama muertos vivientes. O sea, era lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel en el capítulo 36 de Ezequiel. Se habían apartado de Dios y por eso habían muerto espiritualmente. Por eso Dios en el capítulo 37 de Ezequiel, en el contexto de Ezequiel 37, Dios dice, les llama huesos secos, porque era un pueblo que se había secado espiritualmente. Por eso le decía que en ese tema que una vida sin Jesús es una vida sin vida. Cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, cuando nosotros vemos la desobediencia tan grande, la violencia tan grande, la maldad tan grande que hay en el mundo, nos damos cuenta que estamos como aquel pueblo de Israel al cual Dios llama huesos secos. Porque la ausencia de Dios en el corazón del ser humano
es la llenura de maldad en el corazón del ser humano. No puede una persona que no tiene al Señor en su corazón actuar de buena manera. Es ahí donde podemos ver cómo se infiltra aquel espíritu que anda en el mundo buscando corromper al mundo. ¿Cuál espíritu? Ese que está en Juan 10:10. Dice, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Entonces, cuando una persona está vacía espiritualmente, está seca espiritualmente, es cuando se llena de maldad. Y por eso vemos cómo el mundo se aleja del Señor, se aleja de Dios. Entonces, hoy lo que estamos viendo en el mundo es un mundo vacío espiritualmente, y no estamos generalizando, porque entendemos y sabemos que hay personas muy llenas de Dios, que hay personas muy entregadas a Dios, que hay personas con un corazón conforme al de Dios. Inclusive no estamos hablando ni siquiera personas que se congregan en una iglesia, en cualquier iglesia determinada, no. Hoy encontramos muchas personas que ni siquiera van a una iglesia, que tienen un corazón conforme al de Dios. Pero también hay una gran cantidad de personas que se han secado espiritualmente. Personas que le dieron cabida a ese espíritu que vino a robar, a matar y a destruir. Y hoy se han secado espiritualmente. Y hoy por eso vemos tanta violencia y tanta maldad. Hoy vemos personas que no les importa corromper jóvenes con tal de ganarse un dinero. Hoy vemos padres de familia que se dan cuenta que sus hijos venden drogas, pero mientras les traigan el dinero a ellos, no les importa. Hoy nos damos cuenta que muchos padres se dan cuenta que sus hijos se prostituyen, pero no les importa porque lo único que quieren es que les traigan dinero. Hay un vacío espiritual tremendo, hay una sequedad tremenda en ese tipo de personas. Un padre de familia que está lleno del Espíritu Santo nunca jamás permitiría ver corromper a sus hijos por amor al dinero, jamás de los jamases. Hoy vemos personas que por nada ya quieren matar a otro, que porque alguien se brincó un alto, entonces ya yo me quiero bajar y golpearlo y despedazarle el carro. ¿Qué tipo de persona es esa? ¿Qué es lo que lleva a esa persona en su corazón? ¿Será que estamos en tiempo de Ezequiel 37? Estamos en el tiempo del valle de los huesos secos, de los cuales habla el Señor en su palabra. Bendito sea Dios, porque Dios nos da la oportunidad de poder transmitir esta palabra y sabiendo firmemente y creyendo en nuestro corazón que el Señor esta palabra la va a llevar a algún lugar donde alguien la va a hacer suya y se va a apropiar de ella. Ezequiel 37:5 dice, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso es lo que el mundo hoy necesita. El mundo necesita dejar que Jesús venga a su vida, que Jesús venga a nuestra vida, para volver a retomar realmente nuestra vida, porque la vida sin Jesús nos enseña la palabra que estamos muertos espiritualmente, que somos como unos huesos secos que andan. Simplemente eso es lo que somos. De ahí el que no tenemos el amor por las personas y por eso permitimos que sucedan cosas, porque no tenemos ese amor en nuestro corazón. La violencia en el mundo está porque el mundo se ha secado espiritualmente. Eso es lo que sucede. Esta palabra es una palabra fuerte porque en realidad suena como
como que no es así, pero es así. Cuando usted ve las estadísticas a nivel mundial y usted se da cuenta de la corrompición tan grande que hay, de la maldad tan grande que hay, de la violencia tan grande que hay, esto no le lleva a usted sino otra cosa, a una conclusión, que es que el mundo se ha apartado de Dios, que el mundo se ha alejado de Dios. Una persona que tiene temor a Dios, que tiene obediencia a Dios, no va a hacer las cosas que muchos hoy están haciendo. ¿Por qué? Porque ya no tienen temor a Dios, se apartaron de Dios. Y Dios no quiere eso. El Salmo 104, 30 dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Dios, a través de esta palabra, nos quiere renovar espiritualmente. Él quiere que corran ríos de agua viva dentro de nosotros. Eso lo podemos encontrar en Juan 7, 37, 38. En realidad eso es lo que el Señor desea. El Señor desea renovar nuestro espíritu. A veces duramos mucho tiempo sin tener esa relación con el Señor, que cuando nos damos cuenta nos estamos secando espiritualmente, y después es cuando vienen los frutos de aquella sequedad en nuestro corazón. Es cuando empezamos a ver que ya volví a los caminos que andaba anteriormente. Es cuando vemos que ya dejé de tener ese amor, ese temor al Señor. El Señor quiere renovarnos espiritualmente. Eso nos habla en esa palabra en el Salmo 104. Él quiere renovarnos espiritualmente. Él quiere que volvamos a sentir ese amor por las personas, que volvamos a sentir ese amor y esa obediencia por Él. Bendito sea Dios. Dice, en el contexto que encontramos en Ezequiel 37, es la importancia que Dios le da a la parte espiritual en el ser humano. Así es, ese es el contexto que nosotros encontramos en Ezequiel 37. Lo que encontramos ahí es la importancia que Dios le da a la parte espiritual del ser humano. Es por eso que Dios nos habla en esta tarde de lo importante de estar llenos de Él, de lo importante de tener esa relación continua con Él, para estar llenos del Espíritu Santo, para no estar vacíos. Ese mismo contexto lo encontramos en Juan 10:10. Es la parte espiritual en Jesús que nos libera de una muerte espiritual. Correcto. En el contexto de Juan 10:10 también encontramos eso. Es la importancia de la parte espiritual en Jesús que nos libera de una muerte espiritual. Amén. Bendito sea Dios porque nos da este tiempo con ustedes. Dios quiere darnos una vida a través de su Espíritu. El plan de Dios no es que vivamos como la iglesia de Sardis, como les decía a Juantá hace un tiempito atrás, que los llama muertos vivientes. Sí, así los llama el Señor a esa iglesia de Sardis, le llama muertos vivientes. Es decir, ¿qué es muertos vivientes? Es una persona que camina por el mundo, pero que camina por el mundo sin el amor de Dios en su corazón, sin el Espíritu Santo. Eso es un muerto viviente. La palabra de Dios dice que Él nos da vida y nos da en abundancia. Dice que a eso vino el Señor, a darnos vida para que la tengamos en abundancia. Quiere decir que el que no está en el Señor no tiene una vida espiritualmente, sino que está vacío espiritualmente. El mundo se ha corrompido y se ha vuelto violento porque se ha secado espiritualmente. Isaías 5:20 dice
que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Yo no sé si usted esto lo acaba de identificar, pero eh, ahora está muy de moda la palabra normal. A todo lo vemos normal. Todo es normal, sin darnos cuenta que en realidad no es normal. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios nunca puede ser normal. Pero Isaías 5:20 dice, y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y así no es. En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Hoy el mundo necesitamos un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo, para conducir a nuestras familias. Hoy necesitamos renovarnos en el Espíritu, hoy necesitamos venir al Señor, porque yo no sé usted, pero lo que estamos viendo no es algo que nos deba despreocupar, al contrario, nos tiene que preocupar. Cuando estamos viendo jóvenes a temprana edad, mire, hace poco veía un video donde hay jóvenes, niños, son niños de 7, 8 años, de 10 años, que están siendo entrenados para ser sicarios. ¿Mora el amor de Dios ahí? ¿Acaso esas personas no son como esos huesos secos de los cuales habla Ezequiel 37? Personas que les importa muy poco si corrompen niños, si los enseñan, si los adiestran para matar, para robar, para violar, para asesinar, para drogarse. Entonces, ¿hay personas o no hay personas que están como en Ezequiel 37, en el valle de los huesos secos? Hay personas que se han secado espiritualmente, por eso no tienen temor a Dios. Por eso les decía, les vale muy poco si sus hijos se pierden en el mundo o si no se pierden. Solo están interesados en darle gusto a la vida, sin importarles a quién se llevan por delante, sin importarles si sus hijos son felices o no son felices. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor quite ese corazón de piedra de aquellas personas que se han secado espiritualmente, de aquellas personas que han dejado de tener ese temor y ese amor por el Señor. Un día estos nos poníamos a pensar, a meditar, que cuando la palabra de Dios dice que en Proverbios, creo que es en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará. Una de las cosas que podemos ver y analizar y meditar y reflexionar es que hasta eso lo podemos ver hasta como un negocio, porque ¿qué más importante para un padre que es tener paz, es estar tranquilo, sabiendo que su hijo está bien, anda bien? Pero aquel padre que no instruye a sus hijos, aquel padre que no les enseña ni el temor ni la obediencia al Señor, ¿cómo puede esperar el día de mañana cuando sus hijos crezcan? ¿Cómo puede esperar que sus hijos anden en obediencia a Dios si no les enseñó eso? O sea, el mundo hoy se pierde, el mundo hoy está como en Ezequiel 37, el capítulo 37, como el valle de los huesos secos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no les hemos enseñado a nuestros hijos lo que es la obediencia y el amor a Dios. Hoy muchos padres no pueden dormir pensando qué andarán haciendo sus hijos. ¿Será que
me van a aparecer en un zanjón? ¿Será que me van a llamar y me van a decir que se los llevaron a la cárcel? ¿Será que me van a llamar y me van a decir que se jaló una torta? ¿Por qué? Porque nunca se dieron cuenta de la parte tan importante que es la parte espiritual en nosotros primero y luego en nuestros hijos. La obediencia a Dios trae obediencia a los padres. Cuando un hijo o una persona tiene obediencia a Dios, es una persona que está llena del Espíritu Santo. Cuando una persona no conoce lo que es la obediencia a Dios, está vacía espiritualmente y es una persona que está propensa a en cualquier momento caer en una desgracia. Porque quien le está dirigiendo la vida es aquel que aparece en Juan 10:10. Por eso lo importante de que nosotros empecemos a llenar este mundo del Espíritu de Dios y no que este mundo se esté llenando de los huesos secos, del valle de los huesos secos que aparece en Ezequiel 37. Necesitamos como padres empezar a instruir en los jóvenes, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, lo que es la obediencia y el amor a Dios. Es lo único que va a librar a este mundo de un valle de huesos secos. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.